Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a esta hora, a este programa, este espacio radial de la U90.4 FM Estéreo que está pasando del Instituto de Paz de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como cada miércoles de 8 a 9 de la noche, abordamos un tema muy especial, muy interesante y en esta oportunidad, a propósito de que mañana, 30 de marzo, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, pues queremos abordar este tema, la situación del servicio doméstico, sobre todo en nuestro país, pero también miremoslo alrededor en la región, en América Latina. Le doy la bienvenida a mi compañero Arley Díaz, que está con nosotros, investigador del IPASUD, editor de la revista Ciudad Pasando. Arley, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Nona. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en esta noche de miércoles. El día de hoy, como lo mencionaba Sonia, vamos a abordar un tema, primero, muy interesante y segundo, muy importante. Yo creo que importantísimo, ¿no? Vamos a tratar de abordar muchos de las diferentes aristas, de las diferentes dimensiones de las trabajadoras, bueno, también de los trabajadores del hogar, de los trabajadores domésticos. Vamos a tratar de hablar de cuáles son las condiciones realmente de trabajo, cuáles son los retos, cuáles son esos cobijos, pero también lastimosamente esos abandonos que nos podemos encontrar del Estado frente a la condición de este gremio. Entonces hoy contamos con, yo creo que dos invitados de lujo, ¿cierto? Dos personas que saben mucho del tema, tanto de experiencia como de conocimiento, podemos llamarlo neto. Entonces, pues nada, yo les voy a dar la bienvenida porque no me quiero demorar mucho y más bien que ellos tengan todo el tiempo de explicarnos a nosotros todas esas pequeñas pesquisas del tema del día de hoy. Primer lugar tenemos a Jenny del Carmen Hurtado. Ella no es nada más ni nada menos sino la presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico acá en Colombia, de Sintracedom. Muy buenas noches, Jenny. ¿Cómo te encuentras esta noche de miércoles? Buenas noches, me encuentro muy bien, gracias. Espero que todos estén bien. Y gracias por la invitación y la oportunidad que nos dan a las trabajadoras del hogar de participar en este tipo de espacios. No, es para nosotros realmente un gusto poder contar con personas que de verdad saben del tema, que de verdad nos van a hablar desde la experiencia, desde la realidad, ¿cierto? Y pues en ese sentido también nos acompaña Fabián Hernández, él es especialista precisamente en Derecho Laboral y es miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Entonces, muy buenas noches también para ti, Fabián. ¿Cómo te encuentras esta noche? Bien, muchísimas gracias. Muy emocionado de tratar este tema que es tan importante en nuestro país, que ocupa realmente a casi el 4% de la actividad laboral y del cual casi que la mitad ni siquiera tiene la cobertura que debería tener. No, yo creo que hoy va a ser un programa bastante provechoso. Yo quisiera de una vez entrar al grano, no sé, Sony, ¿a ti qué te parece? Que vayamos de una vez ingresando. Y bueno, mañana ya tenemos el día conmemorativo, ¿cierto? De las trabajadoras del hogar. Entonces a mí me gustaría, ya que tenemos la oportunidad de contar con Jenny, que estuvo en el momento cuando emergió el día conmemorativo, que fue una de las cabezas, y no por decir la cabeza fundadora de que se conmemore hoy el día, preguntarle precisamente eh, un poco cuáles fueron las condiciones y qué se pretendió con este día conmemorativo allá en ese entonces por 1988, si no estoy mal. Jenny. Hola, hola. Cuando, si en el 88, en el 87, y tuvimos una reunión las trabajadoras del hogar de 3 países, que fue Perú y Chile y Colombia. Entonces ahí nosotras nos dimos cuenta, porque veníamos en muchas reuniones de feminismo, con las feministas, con las sindicalistas y con toda la gente, pero siempre se trataban los temas, pero nunca se trataba el tema de la trabajadora del hogar. El 8 de marzo siempre es el Día de la Mujer, pero nosotros nos pusimos a pensar, pero es el Día de la Mujer, pero nadie habla de las trabajadoras domésticas y nosotras siempre nos tenemos que quedar en la casa mientras que todo el mundo anda celebrando el 8 de marzo. Entonces dijimos, nosotros pensábamos hacer una cosa pequeñita, a fundar una organización para proteger a las empleadas del hogar y que también tengamos un día y ver cómo lo hacemos. Y bueno, hicimos
empezamos a trabajar muy fuerte a nivel de América Latina, porque nos fuimos por toda América Latina, porque conseguimos patrocinio de una señora gringa. Entonces empezamos a hacer todo esto y se creció, ahí sí como dice el dicho, se creció el enano, se nos creció el cosa, entonces empezamos y ya hicimos el primer Congreso Latinoamericano y del Caribe en Bogotá. Entonces coincidió que terminó el 30 de marzo. Entonces ese día se nombró como el Día Internacional. Nosotros lo constituimos, porque el gobierno ni las Naciones Unidas, nadie nos ha querido reconocer. Pero nosotros lo tenemos, entonces el 30 de marzo, el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. Ya llevamos desde el 78, imagínense todos los años celebrándolo muy fuerte, muy duro por toda América Latina, y ya es un hecho que ya es conocido. Ahora nomás falta el aval de las Naciones Unidas, que como le puso el Día del Perro, el Día del Agua y todo, que ponga el Día de la Empleada del Hogar, pero no sabemos cómo se hace ese trámite y no hemos contado con la persona que nos ayude para que este día se vuelva internacional, pues con todas las de la ley, ¿no? Con descanso y con todas las cosas. Hay países que sí ya tienen descanso ese día. Por ejemplo, México sacó un billete en honor a las empleadas del hogar del 30 de marzo. Y hay un billete para este mes, salió el billete de las empleadas del hogar. No sé la nominación porque no la miré, pero ya. En Perú les dan el día libre, así en varios países. En Colombia somos como más elitistas, entonces es más complicado hacer el trabajo, pero ahí vamos. Poquito a poco, y yo creo que ha sido muy satisfactorio pues ese proceso, y para usted como una de las líderes de la que implementó, digamos, este día para darle ese reconocimiento y ese valor justamente a las trabajadoras del hogar. Usted ha sido duro, ¿no? Primero, establecer un día, ¿sí? Y segundo, pues tener como esos beneficios para ustedes que trabajan tan duro, que trabajan para otras personas, que trabajan para otros hogares que no son los suyos. Entonces, hablemos un poco y ahondemos un poco más, Jenny, en ese proceso de lo que ha sido, pues, reunirse para tener ciertos logros y ciertos beneficios también laborales. Bueno, a ver, ha sido un proceso muy complicado porque cuando nosotros empezamos, yo trabajaba en una casa, trabajaba en casa, entonces pedí los permisos, pues las patronas nunca habían visto una cosa de esa, y fue muy complicado, pero yo tuve la gran fortuna de contar con buenos patrones. Mis patrones, gente muy bien, gracias a Dios. Entonces ellos como que entendieron el cuento, pero tampoco pensaron que el cuento se iba a hacer tan, pensaron que de pronto era una tomadera de pelo mía y que yo estaba ahí metida. Muchos me decían que estaba perdiendo el tiempo, pero no, yo seguía. Las tres que iniciamos esto, Aida Moreno de Chile y Adelinda Díaz de Perú y yo, eh, no teníamos un peso, ni un peso. Entonces nosotros hacíamos, por lo menos yo, bueno, también siempre yo gané un poquito más, ¿no? He tenido también la fortuna que mis patrones me han pagado bien a mí, más que las otras compañeras. Entonces nosotros nos íbamos por tierra. Yo conozco América Latina casi toda por tierra. Y tuvimos que hacer muchos viajes. Yo hice como 30 viajes por tierra de país en país buscando las empleadas del hogar, porque no las conocíamos, no sabíamos. Aida, todas nos dividimos, cada una cogió un rol, hizo una cosa, y así logramos el proceso para unir a las empleadas del hogar de América Latina. Pero realmente ha sido un proceso muy difícil con los patrones, con los gobiernos, porque usted sabe que el apoyo jamás habíamos contado con ayuda económica, entonces todo salía en nuestro bolsillo hasta que una compañera, Elsa Chaney, nos consiguió unos dineros y ahí pudimos movernos y pudimos hacer nuestro congreso. No sabíamos pues tampoco manejar las máquinas, tuvimos que aprender a manejar máquinas de escribir porque todavía no teníamos computador, entonces no había internet, no había nada en esa época, entonces nosotros teníamos que hacer cartas y mandar cartas por correo. Bueno, fue toda una experiencia muy rica y creo que eso nos fortaleció porque nos dio la oportunidad de hacer las cosas. Después, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de darnos a conocer a nivel del mundo y es cuando ya empezamos a ver los frutos, porque ya se vieron los frutos. Pero ya, bueno, hicimos la cooperación, tenemos esto, pero las leyes no las podíamos hacer cambiar, no podíamos hacer nada. Y es cuando, bueno, conocimos a una persona, nos metió en un movimiento de migrantes, Pati Tarán, y ahí tuve la fortuna yo de ser la miembro representante de América Latina y de Colombia, y ahí empezamos todo un proceso a dar a conocer el movimiento Empleadas del Hogar y a contarle a la OIT que también éramos trabajadores y que teníamos derechos. Nosotros no, la OIT no nos tenía en su agenda, nunca estuvo la agenda de la OIT las trabajadoras del hogar. Hace 24, 25 años más o menos
Entonces nosotros empezamos a darle ahí y bueno, tuve la fortuna de poder ir muchas veces a la OIT porque conseguimos patrocinadores internacionales que nos pagaban los pasajes y nos daban los hoteles, pero sin un peso, pero allá estábamos. Y ahí empezamos hasta que la OIT aceptó meter al movimiento a las trabajadoras del hogar en la agenda. Eso fue un momento histórico porque, pues imagínense, la OIT por fin reconoció después de tanto cabildeo, de tanta lucha, que existía el movimiento, que había otro nivel de trabajadores a nivel del mundo, que eran las trabajadoras domésticas, porque no existíamos para ellos. Entonces ya viene pues toda la lucha, ya la confederación, todos nosotros empezamos, y ya viene el cuento del convenio 189, que fue otro logro que se hizo. Pero sí ha sido una tarea bien difícil porque no tenemos muchos estudios. Ese es otro problema grave, que nosotras no tenemos estudios, pues terminamos bachillerato, yo he hecho muchos cursos en el SENA y todo este cosa, pero no hay una carrera. Entonces es muy complicado poderse uno mover en este mundo de políticos, de embajadores. Pues todo eso hemos tenido que pasarlo, pero lo hemos podido superar y aguantar de pronto muchas humillaciones, mucho maltrato. Y bueno, y lo más difícil para nosotras ha sido las patronas, las mujeres. Realmente es increíble que se hable del movimiento de mujeres, que las mujeres, pero las mujeres tienen una mujer en su casa trabajando y es la que le pone el pie para aplastarla. Entonces, ha sido más complicado para nosotros eso. Por eso yo generalmente trato de trabajar con hombres para no tener problemas con las mujeres. Wow, son un montón de historias. Yo creo que acá no sobra mencionarlo, pero yo veo mucho de lo que también comenta reflejado. Yo lo he visto a lo largo de mis 20, casi 30 años ya, pues porque yo orgullosamente soy hijo de trabajadora del hogar. Ella está Bueno. justamente hoy por acá rondando, está por acá escuchando también muy atentamente el programa. Pero mire que usted ahorita mencionaba algo interesante o algo muy importante y es, bueno, montamos el movimiento, pero las leyes, ¿cierto? Las leyes tal vez es un mundo aparte que no conocemos, entonces yo acá quisiera también darle la voz un poco a Fabián, que sabemos efectivamente, digamos, del trabajo que ha venido realizando y de la importancia que le ha dado en su labor a la reivindicación, a la lucha legal, pues, digamos, por los derechos de estos gremios, incluyendo también de estos gremios que históricamente han sido olvidados, que históricamente han sido violentados. Entonces yo quisiera preguntarle a Fabián desde este marco, un poco desde la normativa, desde la ley, desde lo que ha cobijado el Estado, históricamente, como, ¿cuál ha sido la situación de las trabajadoras, bueno, las y los trabajadores del hogar acá en Colombia? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Un poco cuál fue la situación anteriormente, décadas atrás, y si esto ha mejorado y un poco cuál es la situación actualmente respecto a la normativa que rige el trabajo doméstico. Bueno, Arley, no, estoy absolutamente emocionado con el cuento de Jimmy. Me parece espectacular el trabajo que ha hecho durante todas estas décadas. Bueno, en el tema legal, las trabajadoras de servicio doméstico se incluyeron como trabajadores comunes y corrientes dentro del Código Sustantivo de Trabajo. Luego, el código no hacía mayor distinción en ese tema y en múltiples artículos las menciona. En algunos casos, para limitar algunas prestaciones, como la cesantía. Originalmente, la ley decía que la cesantía de un trabajador normal, era de 30 días por año de servicio, mientras que en el servicio doméstico y choferes de familia era solamente la mitad. La prima de servicios solo la pagaban las empresas, y decía, toda empresa que tenga trabajadores a su servicio permanente tendrá la obligación de pagar. Por lo tanto, y al final decía, esta prestación reemplaza el reparto de utilidades que existía en la norma antigua. Por lo tanto, la interpretación era que si yo, persona natural, que no soy empresa, tengo una persona de servicio doméstico en mi casa, pues no tenía la obligación de pagar la prima. Había esas situaciones muy específicas, pero la ley nunca generó una discriminación importante o notoria entre un trabajador de una empresa
y un trabajador de servicio doméstico. La discriminación la hacemos en la calle. La discriminación la hacemos en el comportamiento de los empleadores respecto de los trabajadores de servicio doméstico. Ahí es donde hay un desconocimiento absoluto de las obligaciones que tiene ese empleador, de las condiciones de la prestación de servicio y por lo tanto herencias también ancestrales de cómo nos comportamos los seres humanos con quienes prestan el servicio doméstico. Yo recuerdo que mi mamá es de Cartagena, se vino a vivir a Bogotá durante toda su vida y ya cuando se pensionaron se regresaron a Cartagena. Y mi mamá es hija de abogado laboralista, que sabemos qué es el derecho laboral desde hace 70 años en la familia. Luego, siempre hemos cubierto todas las prestaciones sociales en la familia de nuestras trabajadoras domésticas. Y ella regresó pues con esa formación a su Cartagena natal y recibía críticas de sus vecinas y amigas que le decían, pero ¿cómo es posible que usted le dé salida a su trabajadora todos los domingos? Y yo le decía, y me preguntaba, ¿será que estoy fallando yo? Porque yo siempre, o sea, yo no doy salida. Entonces sí, pero la frase indica una superioridad que otorga o no la salida. Y entonces la criticaban porque es que la costumbre en la ciudad es que salgan cada 15 días un domingo. ¿Cómo así que usted le está dando salida todos los domingos? Y pues obviamente me consulta y me dice, yo le digo, no, esa es la obligación, no es un hecho que usted le dé salida, es que la persona tiene derecho, como cualquier otro trabajador colombiano, a descansar los domingos. Entonces, sí tenemos esas protecciones. Posteriormente, a partir del año 98, la Corte Suprema y la Corte Constitucional han hecho movimientos importantísimos para ir adecuando esa normatividad de los años 50 a cosas un poco más modernas. Hay una sentencia importantísima respecto de la prima de servicios, donde la Corte dice, me puedo meter en dos cosas, en el carácter permanente de las empresas, me puedo meter en la excepción a los trabajadores accidentales, eso lo puedo declarar inexequible, pero si la norma dice toda empresa, pues es que es toda empresa. Por lo tanto, en esta misma sentencia yo le pido al Congreso que evolucione y saque una ley diciendo que se incluye también a las trabajadoras. Y entonces tenemos la ley 1788 del 2016, que crea el derecho a las trabajadoras de servicio doméstico a la prima de servicios. No, hay unas normas antiguas también que dicen riesgos laborales no le corresponde al empleador de empresa, de trabajadora de servicio doméstico. La Corte Suprema de Justicia, en múltiples sentencias, dirá, desde que aparece la Ley 100 y crea el sistema de salud, el de pensiones y el de riesgos, usted, empleador de cualquier trabajador en Colombia, tiene la obligación de incluir a estas personas en su ARL. Entonces, hoy podemos decir todos esos beneficios que tiene un trabajador de una empresa, los tiene un trabajador de un banco, un trabajador de una fiduciaria, un trabajador de una industria, son exactamente iguales para las trabajadoras de servicio doméstico. Y el último gran movimiento pues fue la obligación de vincularlas a cajas de compensación familiar, que es un beneficio importantísimo porque provee no solamente recreación, capacitación, sino que en el caso de que tengan hijos, pues tienen subsidio familiar. Y yo me sorprendo porque en la última oportunidad a nuestra empleada doméstica le llegó una carta aquí a la casa diciendo que fuera a reclamar todo el kit escolar. Y yo dije, bueno, le van a dar ahí, ¿qué? 3 lápices, ¿quién sabe qué dará la caja de compensación?
Caramba, todo lo que le pedía el colegio. Es impresionante. Nuestra normatividad es bastante amplia en ese sentido, siempre y cuando la cumplamos. Entonces, pues la invitación es, empleadores, entérense, conozcan y sepan que es una obligación y que es un peligro para ellos y su bolsillo no cumplir con la normatividad, porque habrá obviamente toda una serie de sanciones. Madre, se me perdió el botón del micrófono. Cosas de la virtualidad. Sí, se refunde, sí, madre. Bueno, Fabián, mira, muchas gracias. Yo creo que nos haces un paneo bien interesante, pero acá precisamente yo creo que está la carnecita un poco de este programa. Es, bueno, tú nos comentas que hay una serie de facilidades que han existido, una serie de avances, ¿cierto? Pero, Jenny, un poco desde la experiencia del cabildeo, del liderazgo, de empleadas del servicio doméstico. ¿Cómo han vivido ustedes, por ejemplo, esos avances? O sea, en la realidad neta del trabajo, ¿sí? La realidad neta cotidiana de su labor, de su oficio, ¿ustedes sí han sentido, por ejemplo, que estos beneficios realmente se apliquen? O, por ejemplo, a lo largo de la historia, la cruda realidad es que tal vez no, o tal vez sí. Quisiéramos un poco conocer a partir, digamos, de su experiencia, de todas las personas que usted ha llegado a conocer a partir de su liderazgo, ¿cómo ha sido esto? Bueno, sí, el convenio 189 obligó al gobierno colombiano realmente a cumplir esas normas, porque no las cumplían, están allí, pero no las cumplían. Y las patronas, yo creo que saben, pero dicen que no saben. Entonces aplica, porque realmente es muy caro asumir todas estas, ay, ¿cómo es que se dice? Todas estas, se me fue la Prestaciones. palabra. ¿Obligaciones? Oh my God. Obligaciones, puede ser. Obligaciones, Obligaciones. perdón, sí se me fue. Obligaciones y realmente sale caro. Yo como trabajo en el hogar y que conozco y que tengo un contacto con mis patrones porque somos súper, yo sé que sale caro, pero pues yo le decía, si no puede pagarla, no la tenga, porque si no puede, porque como decía el doctor, es un riesgo. Pero a mí me parece que a pesar de que están todas esas normas, todas esas leyes, todo eso, eso no se cumple. Yo pienso que en Colombia, empezando por el DANE que dice que nomás hay como 600.000 empleadas domésticas en Colombia con los choferes, los barrenderos y con todo el mundo. Pero en Colombia realmente los datos que nosotros tenemos son casi 3,5 millones a 4 empleadas domésticas que existen en Colombia. Queremos actualizarlo y vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos haciendo unas encuestas nosotras mismas para saber cuántas son. Entonces, de esas, nomás habrán 1,5 millones que tiene todas las normas que le cumplen todos los reglamentos, todos los requisitos, porque también hay un problema. Imagínate que, por ejemplo, una patrona quiere afiliar a una empleada a la seguridad social con todos sus cosas. Es un problema y lo digo porque a mí me ha tocado hacer la vuelta. Él le pone miles de obstáculos, miles de problemas y vaya, sáquela yo, eso es otro problema. Entonces, todas estas trabas que hay en el Estado, en el sistema, obligan a que las patronas les dé pereza también afiliar a las empleadas del hogar a todas sus prestaciones sociales, a todos sus derechos. Pero realmente en Colombia hay falta una cosa para que esto se pueda cumplir. La ley es clara y es buenísima. Yo digo que la ley de Colombia sobre el servicio doméstico es muy buena porque realmente nos protege y nos da todo, pero no se cumple porque no hay un inspector laboral. Y yo pienso que en las casas debe existir en el Ministerio de Trabajo una persona que se ocupe de ir a la residencia, porque es que una cosa es cuando yo trabajo en una empresa, otra cosa es cuando yo trabajo con una persona en su casa. Yo entro a esa casa y ahí para adentro nadie sabe qué me va a pasar o cómo son las cosas. Si tuviéramos una inspección laboral, yo creo que en Colombia todas las trabajadoras del hogar tuviéramos todos nuestros derechos protegidos, amparados y que todas estaríamos bien económicamente, porque realmente se puede estar bien. Por lo menos lo de la caja de compensación para mí es una maravilla, porque muchas compañeras mías lo han recibido. Ya muchas se han pensionado, que tampoco teníamos derecho a una pensión, ya tenemos derecho a una pensión. Muchas tenemos, por ejemplo, si una compañera se cae en una casa y la patrona no la tiene afiliada a la seguridad social, nosotras vamos, las que sabemos, nosotras vamos y peleamos para que la patrona la pensione por vida y tenga que correr con esos gastos. Y así sucesivamente, pero realmente todavía falta mucho para que esto sea, y no hay y como que no hay tampoco el interés
político, porque si tú vas a un político, quiere que votes por él, que esté con él, y yo no estoy en eso. Entonces es muy complicado hacer este trabajo. Pero las leyes son buenas, pero hay que obligar al gobierno, al Estado, que las cumpla. Y yo pienso que parte de eso también tenemos la culpa de las empleadas, porque no hemos sido fuertes para seguir exigiendo. Nos salió el convenio 189, quedamos más o menos bien, porque más o menos no vamos a decir que todo es malo, hay cosas buenas. Pero ¿qué sucede? Cuando no salimos, no pedimos, no exigimos, y lo único que se está haciendo en estos momentos que hemos metido y que hemos logrado es el contrato escrito, porque con ese hay una prueba, porque el verbal se lo pasan por la paja. Entonces yo pienso que tenemos también que ser más fuertes para poder seguir exigiendo nuestros derechos y que se cumpla la ley. Pero lo fundamental aquí es un inspector laboral, para que vaya a las casas y vea la situación de las empleadas. Sí, muy importante lo que está diciendo Jenny, y a mí me gustaría, con referencia a eso, preguntarle a Fabián por qué es tan fácil para los empleadores hacer conejo con respecto a esto, con respecto a esos derechos laborales que tienen las trabajadoras del hogar. Jenny decía, sería importante que hubiera un inspector del hogar, un inspector que fuera y mirara realmente si los empleadores están cumpliendo con estos beneficios laborales, con estas obligaciones a que tienen derecho las trabajadoras del hogar, pero se hace muy fácil a los empleadores decirle, no, pues yo como la contrato una vez al mes, pues a mí qué, no, eso no, a mí no va a pasar nada ese día, pero va y se caiga, y eso es complicado. Entonces, digamos un poco acerca de esas obligaciones que deben tener, por qué es tan fácil hacer conejo a estas obligaciones que tienen los empleadores, y qué tan fácil, como dice Jenny, es tener un inspector del hogar para mirar si se cumple con estas obligaciones por parte de los empleadores. Bueno, vivimos en un país donde el 30% de la gente se cuela en Transmilenio, ¿no? Entonces, si partimos de esa triste realidad, eso se va a representar en todas las etapas y condiciones de nuestra existencia. Ese mismo que se cuela en Transmilenio muy probablemente llegue a una empresa y haga actividades contrarias a la ley, sea corrupto, porque cree que tiene un derecho a colarse en el Transmilenio. Y así como ese trabajador puede considerar esas condiciones, pues también los empleadores en algunos casos pueden considerar que se pueden pasar la ley por la faja. Esa es lastimosamente nuestra realidad. Entonces no es por qué los empleadores de las personas que trabajan en el servicio doméstico violan la ley. Es ¿por qué estamos debatiendo hoy una reforma laboral en la que se pide que no se utilicen los contratos de prestación de servicios de manera abusiva? Y ese no es un contrato de una empresa, de una casa con su trabajadora de servicio doméstico. Probablemente es una empresa formal y consolidada. Entonces, estoy de acuerdo con Jenny, el tema es de control y vigilancia. Mientras aquí no haya un control y vigilancia real con sanciones efectivas, donde la gente aprenda de la sanción, lastimosamente, yo considero que cuando una sociedad tiene que recurrir a la sanción, es una sociedad que ha fracasado, porque la norma existe y debe cumplirse. Tan existe en nuestras normas y tan claro es el tema de cómo se regula el servicio doméstico, que nosotros normalmente nos demoramos 5, 10, 15 años en aprobar un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Tanto así que el de acoso laboral no lo hemos aprobado y tiene varios años. Y el convenio 189 del 2011 lo aprobamos en el 2012, ley 1595, y la Corte Constitucional le dio el visto bueno en una sentencia, la 616 del 2013. ¿Por qué hicimos eso? Porque el convenio realmente, comparado con la legislación colombiana, no crea mayores cosas. Y Colombia pudo decir, ese es el convenio, yo cumplo todo eso. Eso está en la ley. Luego, ¿qué problema es ponerle el sello al convenio? Pero, ¿por qué no cumplimos con la ley? Y lastimosamente, aquí
nuestro problema de país es el todo vale. El yo hago lo que se me da la gana. ¿Y por qué lo hace? Porque puedo. Y entonces no hay ese control, no hay esa vigilancia, no hay una demanda laboral en Colombia de una trabajadora de servicio doméstico o de un trabajador de una empresa grande puede estar durando entre 6 y 8 años para que salga una sentencia. Entonces, esos problemas de solución de los conflictos a través de eventualmente un inspector de trabajo o de un juez laboral se demoran mucho y la gente pierde el interés en una demanda. ¿Cuánto se va a demorar esto, doctor? No, esto más o menos 3 años en primera instancia, 2 años en segunda, y de pronto sube a la corte y en la corte se está demorando estos 6 años. Ahí sabe que deje así. Deje así. Y entonces el resultado es que teniendo derechos, pudiendo ejercerlos, cuando vamos a lograrlos a través de la justicia o de la inspección de trabajo, no se logra una rapidez, una eficacia en la obtención de ese derecho. Si fuéramos tal vez más eficaces en ese tema, muy probablemente mayor cantidad de personas estarían cumpliendo con la normatividad. Me decía un amigo alguna vez, ¿sabe usted por qué en España la gente no se pasa un semáforo en rojo? Y yo, no, pues porque son muy elegantes y cumplen la ley. Y me dice, no, porque son 20 salarios mínimos de multa. Y se los ponen. Y entonces la gente lo piensa 3 veces. Lastimosamente tenemos que llegar a ese punto para que haya realmente una vigilancia y una protección de todos los trabajadores en el país para que haya un trabajo decente. Finalmente estoy absolutamente de acuerdo con Jenny, y la frase, Jenny, que usted dijo, la dijo el creador del Código Sustantivo de Trabajo, el doctor Adán Arriaga y el doctor Blas Herrera, cuando les preguntaron a la salida en 1950 del sello final se aprobó el código. Doctor, ese código es muy caro. ¿Qué hace una persona si no tiene plata para contratar a la persona, a ese trabajador? Y el doctor Adán Arriaga dijo, si no tiene plata, no lo contrate. Sí, muy cierto. Eso por el lado de los empleadores, pero también Jenny llama mucho la atención y es que, como se dice vulgarmente, la necesidad tiene cara de perro. Entonces, muchas trabajadoras del hogar, porque necesitan, pues de alguna manera no exigen esos derechos laborales. Hablemos, no sé, un poco acerca de eso. Usted, pues, que conoce a personas que son trabajadoras del hogar, que tanto, pues, llegan a estos trabajos, llegan a laborar y por, pues, ganarse el diario de las 8 horas o hasta más, porque muchas trabajan 10 horas, 12 horas en una casa un día, pues no exigen esos derechos laborales, no exigen las prestaciones, no exigen cesantías, ARL tampoco. Entonces hablemos también como de la actitud de muchas empleadas trabajadoras del hogar que por ganarse un pesito, pues no hacen eso, no le exigen al empleador esos derechos. Bueno, eso es todos los días acá, el mundo se ve. Es muy complicado porque generalmente ustedes saben que las empleadas del hogar son de una situación económica muy, 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 muy pobre. La mayoría de trabajadoras del hogar son mujeres madres solteras, muchas. Las otras son mujeres del campo que llegan, muchas desplazadas, muchas que han venido, y las otras son las migrantes. Entonces tenemos este tipo de mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente uno llega, porque en los pueblos pequeños pagan re mal. Allá le pagan 200 pesos y bueno, no más. Entonces no exijo porque no tengo que comer. Entonces tengo que recibir eso porque tengo un hijo o una mamá atrás que tengo que darle. Uno, como dice, la necesidad tiene cara de perro, entonces se aguanta. Y también las mujeres no conocen. No hemos podido, porque para hacer una cobertura, para capacitar, para informar a la gente, necesita mucha publicidad, mucho dinero, y nosotros no tenemos dinero. Nosotros vamos al voz a voz, llevando a la chapolita. Entonces es muy complicado a que logremos que las mujeres se concienticen que no es porque yo tengo necesidad, tengo que regalarme. Las que hemos logrado que ya se quema y ya no van a trabajar 8 horas. Pero ¿qué sucede? La mayoría de las mujeres también tienen miedo.
Mucho miedo porque el quedarse sin trabajo es muy complicado, porque usted sabe lo que es tener un arriendo y todo, entonces, y tiene miedo también a que la patrona empiece a hablar mal de ella y que ya no la recomienden. Bueno, es tanta cosa que hay que uno tiene que tiene que aguantar. El problema de los horarios de trabajo pero, que se da es por lo que yo le pido al inspector laboral, porque es que uno va a una casa y le dice a la patrona, bueno, son 8 horas, que es lo que está en la ley. No, la señora se inventa cualquier cosa para que la empleada le trabaje más de 8 horas, pero la empleada no tiene la capacidad de decir me voy a las 8 horas. ¿Por qué? Porque si usted lo dice, la echa. Ahí mismo la echa y sale sin nada. Sale sin nada. Entonces, mejor tener eso a no tener nada. Entonces, es muy complicado manejar esta situación, porque es una situación de hambre para la mujer que va a hacer el trabajo. Por lo menos ahora, saliéndome un poquito, salió un nuevo tema. Este sí para mí ha sido el que me mata. Resulta que como muchas patronas ahora están pagando el mínimo legal de Colombia, se inventaron, yo no sé cómo lo inventaron o si eso salió y si el doctor me ayuda porque yo todavía no lo puedo pillar, es que ahora ya no le están dando ni siquiera unas 11 ni el almuerzo a la empleada, que porque no tiene derecho porque está ganando un mínimo. Yo fui a una parte y yo dije, ¿cómo así? Me llama una empleada y le dije, señora, usted tiene que darle, porque está 12 horas trabajándole a usted. Me dijo, no, váyase usted al éxito, vaya a trabajar a ver si allá en el éxito le pagan el mínimo y si le dan el almuerzo. Ahora, muchas patronas se han puesto de acuerdo para no darle la empleada, o tiene que llevarlo o tiene que aguantar hambre todo el día y trabajar. Ahora ya tampoco están contratando empleadas como una semana, como era antes, ahora son horas o días, por lo menos un trabajo que uno hacía en 4 días, ahora lo tiene que hacer en un día, por 60.000, 70.000 pesos, supuestamente ahí cubre todo, bus, transporte, comida y todo. Entonces, ese es un nuevo invento que también están dando las patronas de no contratar la empleada más porque les sale muy caro. Entonces, todas estas cosas son las que pasan. Entonces, la mujer, ¿qué tiene que hacer, digamos? Si se va a trabajar un día a la semana y tiene 3 hijos, paga arriendo, paga agua, paga luz, tiene que aguantarse porque no hay de otra. Y nosotros no tenemos, el gobierno ni nosotras tenemos el mecanismo como decirle, venga, sálgase de aquí mientras que nosotras logramos conseguir un buen trabajo, porque no lo tenemos, porque sería que hubiera una alternativa para uno ofrecerle algo a esta mujer. Pero como no tenemos, tenemos también que, en parte, yo no, pero yo peleo mucho eso, pero la mayoría de mis compañeras tienen que quedarse porque no podemos hacer nada. Entonces, todo esto es lo que está pasando. Ahora, ¿qué sucede con las niñas venezolanas? Esto es más grave todavía. Las muchachas venezolanas, como vienen así, que vienen sin nada, entonces le pagamos, la gente interna, le pagamos 400.000 pesos y nos trabaja de lunes, de domingo a domingo, porque como no tienen a nadie aquí, y lo digo porque yo he tenido que ir a hablar con ellas, a sacarlas, a llevarlas. Entonces, todo esto está pasando y no hay cómo, no hay a dónde ir para quejarse, no hay a dónde. El Ministerio de Trabajo es un problema, ¿no? Para que uno llegue allá. Entonces, esto es lo que pasa y por eso es que las empleadas trabajamos muchas veces que nos aguantamos los malos tratos y todo, porque la situación económica no da para más. Te obligan, la misma situación lo obliga a uno, ¿no? A aguantar. Pues yo pienso, ¿no? Pues como lo mencionaba, ¿no? Es una realidad que yo he tenido la oportunidad de presenciar a través también de muchos años y yo creo que también podemos aterrizar un poco la discusión en este momento es a cómo toca, por ejemplo, esa realidad, la realidad tácita, tal vez no la realidad normativa, sino lo cotidiano, a la dignificación, a la dignidad de las personas que trabajan en el hogar, ¿no? Ya lo comentaba, lo estaba comentando Jenny, estos diferentes casos donde realmente ya uno empieza a decir, hijo de pucha, esto se está acercando incluso a la esclavitud, ¿cierto? Cuando comentas por ejemplo, las empleadas domésticas que vienen de migrantes y yo creo que acá hay un tema muy grande y es el de tomar conciencia, ¿sí? Ya que, por ejemplo, como Fernando, pero ya voy a preguntarle a él, mencionaba de pronto si está el marco normativo, pero no la operatividad para hacerlo patente, pues el ejemplo, no, por ejemplo, que acabas de colocar, de trabaje de domingo a domingo, pero si quiere, pues usted puede irse, ¿no? El sábado en la tarde y el domingo váyase.
pero pues esa misma persona empleadora sabe que esa persona no tiene a dónde ir, por Eso ejemplo. es, Entonces eso. son muchos elementos que escapan realmente, que se fugan de la normativa y donde hay que apelar al buen juicio, ¿cierto? Y donde hay que apelar al buen juicio de las personas que contratan. Yo le quería preguntar, por ejemplo, a Fabián, en su experiencia, por ejemplo, de derecho laboral, ¿cuántas veces o cómo usted ve el asunto, por ejemplo, cuando la dignidad, ¿cierto?, de las personas trabajadoras del hogar se ve afectada por este tipo de conductas que realmente, por ejemplo, normativamente están cobijadas, ¿cierto? No está escrito, ¿cierto? No está en la letra pequeña, pero efectivamente es evidente la afectación a la dignidad del gremio de estas personas que dedican a este oficio. Entonces, por ejemplo, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué ha podido observar? ¿Cómo se puede avanzar en este asunto? O irremediablemente, pues, hay que hacer, por ejemplo, pedagogía. Sí, definitivamente la condición a la que se llega, por la que se llega al trabajo de servicio doméstico en muchos casos es efectivamente la pobreza. Jenny hablaba de madres solteras, de trabajadoras que vienen del campo, de migrantes. Los migrantes en Colombia no habían sido realmente un tema importante. Colombia había tenido históricamente un promedio de 17.000 inmigrantes al año, mientras que de Colombia salían 25.000. Luego, entre lo que salía y llegaba, pues más o menos era prácticamente lo mismo, hasta hace 3, 4 años, cuando ingresan al país 1.800.000 venezolanos y por primera vez sentimos el golpe de la inmigración. Y ese golpe de inmigración, pues es el golpe que puede sentir allá a España cuando llegamos colombianos, a Estados Unidos cuando llegamos latinoamericanos, y pues obviamente uno sin papeles, sin documentación, sin familia, sin a quién recurrir, pues queda en una condición mínima frente a quien lo contrata. Y Jenny decía, los contratan por 400.000 pesos de domingo a domingo. Bueno, váyase el domingo. ¿A dónde se va a ir si son 400.000 pesos además? ¿Sí? Entonces, ya ahí hay un golpe importante. Eh, efectivamente, otro de los elementos es que encontramos muchas personas mayores de edad, de 70, 80 años, todavía trabajando por la necesidad de tener un ingreso, porque lastimosamente nunca cotizaron o se les cotizó para pensión y no tienen otro ingreso. Los hijos se han ido o no tuvieron hijos y el resultado es que les toca trabajar. Y yo veo aquí en mi edificio mujeres, no son muchas, 2 o 3, pero que entran y tienen facilito calculado 75 años y llegan a hacer las labores domésticas. Y la otra posibilidad, pues son menores de edad principalmente campesinas, que son importadas a la ciudad y son prácticamente vendidas a la ciudad para que vengan a trabajar porque ya en el campo no tienen mayor posibilidad de un ingreso y obviamente también pues son abusadas en este sentido de no cubrirles con la seguridad social, con los pagos laborales, etcétera. Y además eso, aparte de no dignificar el trabajo, de no hacer que ese trabajo se considere un trabajo decente, pues también el hecho de trabajar en una casa de familia, pues no es lo mismo que trabajar en una empresa. En una empresa a mí me gritan y tengo 20 compañeros y todo el mundo se da cuenta. Y tengo comité de convivencia, puedo presentar una queja, puedo lograr un acuerdo con el acosador, puede inclusive el empleador tomar una decisión respecto de ese acosador y terminarle el contrato a quien acosa. Inclusive la ley de acoso dice que es causal de despido cuando se demuestra que la persona acosó hasta el final al acosado. Pero cuando yo trabajo en una empresa de familia donde las 5 personas que viven ahí me acosan, pues no tengo ninguna posibilidad de ejercer ningún derecho en ese sentido. Y el trabajo se vuelve miserable y llegamos casi a condiciones específicamente de una esclavitud. Eso de no dar el almuerzo, Jenny, eso ya raya
absolutamente, o cosas que nuestra empleada actual nos comentaba que en la casa en la que trabajaba antes jamás le pagaron una prima. Y aquí cuando le pagamos por primera vez la prima de servicios, no creía que esa cosa existiera. Eso no puede presentarse, eso no tiene ninguna lógica sobre la realidad legal que tenemos. Nos decía, había 2 almuerzos, uno para la familia, carne, cerdo, pollo, y para nosotros nos daban una salchicha. ¿Sí? Una discriminación absoluta en el manejo de lo más sencillo, que es cómo comemos. Y esas cosas son supremamente difíciles de detectar y ahí sí, pues, como dice Arley, lo único que nos queda es sensibilizar, capacitar, trabajar con las personas para que entiendan la razón de ser. Uno de los elementos que yo les digo a los alumnos en clase es el artículo 0. Lo comentamos en la última vez que estuve en la U. El artículo 0 del Código Sustantivo de Trabajo, que no existe, pero que es la base de todo este código, de 400 y tantos artículos, es: no le hagas al otro lo que no quisieras que te hicieran a ti. Esa es la base de nuestra normatividad laboral. ¿Por qué yo, dueño de casa, amo de casa, como dicen, sí puedo cotizar a la Seguridad Social y pensionarme, y mi trabajadora no? ¿Qué me lleva a mí a tomar la decisión de que yo sí tengo el derecho a pensionarme, pero a la persona que viene a servirme todos los días no le voy a cotizar? ¿Por qué ella no tiene el mismo derecho si somos 2 colombianos exactamente iguales? Esa es nuestra realidad. Bueno, antes de cerrar, porque ya nos queda muy poco tiempo, yo quisiera que Jenny nos hablara un poco acerca de si es una ventaja o una desventaja esas agencias de servicio doméstico, porque muchos empleadores recurren a estas agencias pues para evitar ese proceso del que nos hablaba Jenny, que nos hablaba Fabián, para poder dar todos esos beneficios laborales a las trabajadoras del hogar. ¿Usted cuál es su opinión frente a esas agencias? Porque se habla mucho de que pues no les reconocen a ellas, pues se les da la plata, pero les dan un porcentaje muy poco de lo que deberían darles. Entonces, un poco hablemos de eso, pues ya en corto, en corto tiempo, porque ya vamos a completar la hora. Bueno, la opinión sobre las agencias de empleo para mí es terrible porque yo no estoy de acuerdo. Porque una explotación, esa es peor, pues es más, es una explotación total, tanto para la patrona como para la empleada, porque es que son vivísimos. Le cobran a la patrona un porcentaje y a la empleada le cobran el otro. Entonces, aparte no mandan gente profesional, pues que sepa hacer el oficio, entonces le cobran a la patrona un montón de plata. Entonces, yo resulta que no me entendí con la empleada, llamo a la agencia, me la cambian, pero tengo que volver a pagar. Y la empleada tiene que volver a pagar para que la vuelvan a conseguir otro trabajo. Hay una que es del estado del Grupo Bolívar. Ellos montaron una cosa de agencia, no me acuerdo el nombre en este momento. Ellos sí, ellos hacen para que les paguen las prestaciones sociales. El problema es que ellos no la pagan directamente, sino que le dan a la empleada y bueno, una empleada que muchas no van y pagan, se quedan con el dinero porque lo necesitan. Entonces no es una cosa beneficiaria para uno esa bolsa de empleo. Además es una explotación total. Ahí sí existe, como decía la esclavitud, que es la esclavitud moderna. Yo digo que ahora la esclavitud es moderna y las agencias de empleo también. Yo pienso que el gobierno, el Ministerio de Trabajo debería de hacer una revisión fuerte a esta gente porque esta gente explota totalmente, es una explotación total para las trabajadoras del hogar, sobre todo a las mujeres migrantes. Me preocupa mucho. Nosotros llevamos 20 años trabajando en el tema de las migrantes y son niñas que están realmente mal, muy mal, porque son explotadas, abusadas y no hay cómo denunciar, no hay a dónde ir. Entonces yo sí pienso que estamos aquí, ojalá alguien político, no sé quién, oiga esto y que empiecen a mirar qué hacemos, porque pues, o yo estaba pensando
Vamos a tener que montarla también como hacen los campesinos, montar un grupo de empleadas del hogar y tomarnos las calles, pero la cosa se empeoró. Increíble que en esta época, desde la pandemia acá para acá, la situación está peor. Peor que hace 20, 30 años, a pesar de que tenemos las leyes, tenemos todo, la situación está peor. Entonces, pues, no sé, les invito a que pensemos un poquito y que veamos cómo apoyamos, porque realmente se necesita el apoyo. Se necesita el apoyo de la sociedad para salir adelante y que el trabajo no se acabe, porque para mí ese trabajo es un trabajo digno. Entonces, uno lo puede ejercer, pero con todas las garantías. Efectivamente, yo creo que eso es, yo creo que recogiendo, ¿no? Pilas a todos nuestros oyentes contra las personas que contratan, también a las personas que laboran en este oficio. Por un lado, ojo con vulnerar la dignidad de las personas que laboran en sus hogares, y por el otro lado también no permita que las condiciones de pronto lleguen a afectar su dignidad. Y por el otro lado también yo creo que algo que puede salir de este programa es la acuciosa necesidad de la veeduría estatal, ¿cierto? Veeduría por el cumplimiento de lo que está en el papel, y para aquellas cositas pues que se salen de la norma, aquellas que competen al criterio de cada una de las personas, al cómo yo trato al otro. Mencionaba ahorita también, Fabián, no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Yo creo que es importante tener en cuenta que detrás de cada trabajadora del hogar, cada trabajador del hogar, hay una familia. También va a haber una vejez que puede tener o no tener, por ejemplo, un ingreso. Hay un montón hay una realidad, y efectivamente yo creo que hay una persona detrás de ello, ¿no? Y es importante identificarla, es importante ser consciente de ello. Y yo creo que a eso podemos llegar. Yo quisiera preguntarles a ambos de manera muy cortita, eh, ¿qué quisieran decirle a aquellas personas que nos están escuchando esta noche de miércoles, como un mensaje final, algo muy cortito, muy contundente también desde su experiencia, su experticia? ¿Qué quisieran dejar hoy resonando en la cabeza de las personas que nos escuchan? Si quieres, empieza tú, Jenny. A ver, yo quisiera, yo no sé, con los patrones es más complicado hacer un proceso. Con ellos hay que sacar cartillas, no sacar los mensajes que saca el Ministerio de Trabajo, porque lo que saca son como mujeres trabajadoras del hogar muy felices, con todas las garantías, no. Que el Ministerio saque cartillas, publicidad, no sé, para capacitar a los patrones y les haga entender que el que está en su casa no es una cosa, es una empleada del hogar, que es un ser humano, que también tiene vida, que tiene hijos, familia, porque ahora estoy mirando que se quiere más un perro que a una persona. Entonces, eso sí, yo quiero dejarlo claro y pedirle que por favor, cada vez que tengan una empleada en su casa, analicen la situación y la traten bien. Y a la empleada también pedirle que por favor exija sus derechos, que sea respetuosa con ella misma, porque es que si uno no se respeta a uno mismo, nadie lo respeta. Eso es lo que yo puedo pedir, y pedir que nos apoyen con una vigilancia, porque estamos bien, necesitamos un inspector laboral urgente. Muchas gracias. Fabián, todo tuyo. Bien, que las normas existen, no hay nada oculto, que no es nada terrible, y que efectivamente las personas que acuden a trabajar son un trabajador exactamente igual a cualquiera de nosotros que asiste a su empresa, a trabajar en el Estado, y que la dignidad no desaparece dependiendo de la actividad que uno realice. Todos somos seres humanos y necesitamos el mismo trato digno y respetuoso. Y una de las mejores maneras de respetar a la gente es cumpliendo con la norma. Y yo pues, les diría a las empleadas que miren hacia Centracedom, que reconozcan ese sindicato, que ahí va a haber asesoría, que ahí va a haber participación, colegaje, y donde pueden ir, yo creo, Jenny, a recibir pues el cariño que tanto se necesita para sacar estas cosas adelante. Y mañana 30
en la casa celebraremos el día correspondiente. Y muchas gracias. Y sí, las compañeras de Citación tienen una casa donde pueden venir a pasar los domingos. Eso lo hacemos, las recogemos cuando no son de aquí y las traemos a la casa, almorzamos, comemos, salimos y compartimos muchas cosas. Desafortunadamente no hemos logrado el objetivo de que sean todas las trabajadoras del hogar de Bogotá y de Colombia que estén aquí. Pero yo creo que lo vamos a conseguir. Espero pues que me dé el tiempo, ¿no? Porque la edad ya no da más, pero bueno, vamos a esperarlo. Y bueno, pedirles a todos que por favor siempre apoyar a las trabajadoras del hogar. Y mañana 30 de marzo, un día más de las luchas de las trabajadoras del hogar. Y bueno, que viva el 30 de marzo. Gracias. Perfecto, yo creo que es eso. Viva. Celebremos dignificando a través de nuestras acciones, ¿no? No, yo quisiera de verdad agradecerle mucho a Jenny, Fabián, de verdad. Un gusto, también un gustazo de verdad contar con ustedes en la noche de hoy. De verdad esperamos que haya sido muy fructífero tanto para nosotros que nos nutrimos de lo que ustedes nos pudieron compartir, también para todas las personas que nos están escuchando. Y por qué no para ustedes, ¿no? Esperemos que en estos pequeños encuentros, así sea de manera virtual, se puedan generar sinergias, ¿por qué no? Para seguir trabajando por la meta, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Yo creo que nos despedimos ya de Jenny, nos despedimos ya de Fabián. De nuevo, mil gracias. Un abrazo muy grande en la distancia y pues nada, esperamos que las cosas y sabemos que las cosas van a mejorar. Gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias por la Chao. invitación. Jenny, un abrazo. Gracias. Lo mismo. Sonia, Que Arley, esté muy bien. Vilma, Chao. hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias entonces a nuestros invitados, recordando que estuvimos con Jenny del Carmen Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico, Sintracedón, y también con Fabián Hernández, quien hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad de El Rosario. Un tema súper interesante, Arley, a propósito de que mañana, 30 de marzo, es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Yo creo que nos puso a reflexionar a todos, absolutamente a todos, en cuanto a ese trato, esa dignificación a todas estas trabajadoras del hogar y que bueno, haber tenido a Jenny, que ha sido una impulsora, una líder de todo este proceso de las trabajadoras del hogar, que han podido adoptar esas estrategias a nivel individual y también a nivel colectivo. Yo creo que pues con esta lucha que ella ha emprendido con otras mujeres en Latinoamérica, en la región, pues han logrado muchas cosas, todavía falta mucho más, pero pues esto yo creo que poco a poco, con toda la normatividad que se va emprendiendo, pues se va a lograr mucho más dignificar esta labor. Nos quedan solo 2 minutos, Arley. Cuénteme acerca del artículo de la semana recomendada. No, pues yo voy a toda, yo voy a toda. Bueno, nosotros tenemos la lectura de esta semana, la lectura recomendada en nuestra revista científica es Enseñanza de la Historia Reciente y Pedagogía de la Memoria, aplicación de una propuesta pedagógica. Este es un documento escrito por Gianni Rubiano, Guillermo Carrillo y David Torres, y es un texto muy interesante, muy bien hechecito, que indaga acerca de la enseñanza de la historia reciente en la escuela con el objetivo de diseñar y aplicar una propuesta pedagógica dirigida a docentes bajo los principios de la pedagogía de la memoria. Entonces es un documento que expone la sistematización de una experiencia en una institución educativa distrital y que concluye, ¿no? Lo importante que es tener en cuenta realmente la cercanía entre las dinámicas de la guerra, del conflicto armado y también la vida cotidiana de los estudiantes y una institución de educación básica, primaria y secundaria, incluso acá en la capital. Entonces, invitadísimos a pegarle una ojeada a través de la página oficial de la revista Ciudad Pasando, con Z en Google, o a través de también las redes y página del Instituto de Paz y Pasuto. Bueno, la campana ya nos dice que se terminó este programa. ¿Qué está pasando? Y bueno, nos volvemos a escuchar con otro tema interesante. Después de Semana Santa, vamos a tomarnos estos días de descanso, de recogimiento, de pasión también. Pero bueno, la otra semana, en 2 semanas, nos volvemos a escuchar con otro tema más aquí en este programa del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Una feliz noche para todos.